Hola, segundo vídeo de YouTube. Bueno, he buscado este lugar que para mí es maravilloso, único. Ya sabéis cómo podéis buscarlo. Si podéis venir eh, en pareja, con la familia, nunca solos. Yo no recomiendo la soledad no es buena. Es difícil encontrar personas con las que estar a gusto, compartir, personas reales, verdaderas, pero esto se disfruta más en compañía. Bueno, como os dije en el primer vídeo de YouTube, hoy iba a contar un poco de mi vida, mi experiencia, y bueno, para salirme de la norma, os voy a dar ya el mensaje final del vídeo. Para que no estéis eso que dicen, no, quedaros hasta el final del vídeo, no, pues ya, directo. Se puede salir de enfermedades mentales, de problemas de diversa índole, drogadicciones, alcoholismo, abusos sexuales, enfermedades de diversa índole, relaciones tóxicas, duelos por fallecimiento de personas queridas. Se puede. Solo debemos rodearnos de las personas adecuadas que nos ayuden, nos impulsen, nos aconsejen. Pero el mensaje es ese, que se puede. Y bueno, os voy a contar un poco lo que ha sido mi vida para que os pongáis en contexto y bueno, mi situación está rodeada un poco en torno a los problemas mentales, ¿no? O como se quiera llamar, aunque hay veces que no siempre son tantos problemas nuestros, sino más de la sociedad que nos rodea, más que de nosotros mismos. Pero bueno, el caso es que nos afecta, ¿no? Pero lo dicho, cualquier tipo de problema de diversa índole, el enfoque es muy similar, un poco trabajar el cuerpo, ejercitarse, el hacer pues el deporte es muy importante, porque eso nos hace cuidarnos de nosotros mismos, nos hace valorarnos, nos hace y cuidar la alimentación. La alimentación es fundamental. Trabajar el cuerpo, la alimentación y luego pues la mente, el desarrollo, el crecimiento mental, desarrollo mental, como lo quieras llamar, alineación, se puede llamar de diferentes maneras, pero ese es un poco el mensaje. Bueno, os cuento un poco. Yo soy el pequeño de 5 hermanos. El siguiente hermano me saca 17 años. La verdad que he sido un privilegiado, porque al tener hermanos mayores, he tenido oportunidad desde muy pequeño esquié, hice surf, moto de agua, porque un hermano mío siempre, y mi hermana se dedicó mucho al tema deportivo. No sé, la verdad que pasé una infancia maravillosa, estupenda. Cuando llegué a la adolescencia, ahí empecé a tener más problemas. Yo creo que un poco influyó como a ver, yo he sido educado. Claro, mis padres eran mayores. No eran, o sea, yo por ejemplo cuando iban al colegio pues pensaban que eran mis abuelos, no mis padres, ¿no? Entonces, claro, con su mejor voluntad del mundo me educaron con sus valores. ¿Qué pasó? Que esos valores no estaban como muy de acordes a la sociedad de ese momento,
o en realidad ellos tampoco estaban muy metidos en la sociedad, sí tenían su trabajo, pero es que ese es un mensaje que también quiero enviar a muchos padres, madres, ya sean parejas o de manera unifamiliar, ¿no? Una madre soltera, un padre soltero, o las diversas combinaciones que se puedan dar, ¿no? Pero muchas veces queremos educar como nos educaron a nosotros. Y los tiempos cambian, todo evoluciona, todo cambia. Y eso para mí es un error muy grave. Y es un mensaje que os lanzo para que lo tengáis en cuenta. Bueno, entonces, pues, como os digo, la infancia fue maravillosa. Al llegar a la adolescencia, pues, no sé si un poco por mi educación, o también yo soy una persona que tiendo a ser sensible, ¿no? Una persona muy sensible, educada mucho en la verdad, en la honestidad, y bueno, eso chocó un poco con... Luego un poco, ya sabéis, la adolescencia, cuando uno empieza ya a relacionarse pues con el otro sexo o con el mismo sexo, depende, pero quiero decir, esa etapa, ¿no?, de desarrollo hormonal no fue fácil. Yo en ese momento jugaba al fútbol, no era un extraordinario futbolista, pero bueno, se me daba bien, me fichó el mejor equipo de mi provincia y bueno, ¿qué pasó aquí? En este vídeo no quiero echar nunca la culpa a nadie, ¿no? Son situaciones que se han dado un poco por cómo soy yo y cómo era la otra parte, ¿no? Bueno, sufrí acoso en el colegio, sufrí lo que se llama ahora moving, y no supe, no lo comuniqué, me callé, me centré en el fútbol, en mis desahogos, y mis padres no sabían nada. Empecé a tener bajo rendimiento escolar, y bueno, eso fue un desastre. En esta foto es de esa época, yo ahí rubito. Parte del acoso era que era un teñido, que no sé qué, que en mi vida me teñí el pelo. Lo que pasa es que con el sol y la playa y eso en verano se me ponía el pelo rubio. Entonces, bueno, ya os digo, y mis padres como que siempre se preocuparon mucho, como todos los padres hoy en día, la mayor parte, un poco normalmente se centra mucho en el rendimiento escolar, ¿no? Como que sacrifican todo porque los estudios vayan bien. ¿Qué pasó? Bueno, cambié de colegio, eso coincidió con el cambio de equipo de fútbol. Luego, ¿qué pasó? Bueno, la decisión que yo tomé, errónea y apoyada por mis padres, no fueron conscientes de ellos, eso fue un error. Me aislé, o sea, me aislé del mundo. Y bueno, repetí curso, etcétera, y bueno, mi rendimiento escolar empezó a aumentar, tal, pero claro, mi vida se traducía a casa, colegio, algo de deporte. Mi padre me apuntó a un gimnasio, etcétera, pero... Ay, no, perdón, que se me fue Ahí ese año todavía seguía jugando al fútbol, es que se me fue el... ¿Qué pasó? Empecé en otro equipo de fútbol, otro nivel, otra exigencia. No supe, que ese es otro mensaje que os quiero decir, no nos comparemos. O sea,
cada uno tiene su tiempo, su misión. No es lo mismo un delantero que un lateral izquierdo, que... bueno, además coincidió que la persona que te ficha muchas veces no es la misma persona que... no es el entrenador que luego te dirige, ¿no? Entonces, bueno, él tenía unas ideas de fútbol diferentes, yo no era técnicamente brillante, tenía otras características que no supe valorar y que tampoco las personas que tenía alrededor me supieron aconsejar, porque bueno, fui a un psicólogo en aquella época, tal, tenía 15 años. Bueno, a final de temporada dejé el fútbol, me negué a volver a saber nada del fútbol y entonces ya mi cerrazón, mi aislamiento se volvió más radical todavía, porque ya era... en el colegio iba, pero no hablaba con nadie, en el recreo me iba a la biblioteca, entonces eso lo mantuve en el tiempo. Los estudios me fueron muy bien, saqué muy buenas notas, me fui a la universidad en la misma línea, aislamiento, tal. Al principio tuve ahí un poco de, pues eso, un tipo raro que no habla con nadie, un poco de acoso, ligeramente, o sea, nada comparado con lo del colegio. Lo del colegio me destrozó la vida, la verdad. Me destrozó la vida, no me sentí apoyado. No lo sé, no quiero echar la culpa a nadie, pero es algo que pasó y lo que quiero transmitir es a esos padres, madres, que cuando vean a sus hijos comportamientos raros, muchas veces no en la familia no hablamos, pero pues no sé, por medio de una amistad o hay que buscar la manera de a los hijos o a las hijas ir sacándose esa información para que no se queden con ello dentro, porque eso luego se manifiesta a lo largo del tiempo en muchas cosas. Puede ser ansiedad por rendimiento académico, ansiedad por rendimiento deportivo, por muchas cosas. Y bueno, es algo que está ahí, cada vez es más visible. Hace años no lo era, en mi época no lo era. Muchas veces pienso que igual lo que tenía que haber hecho era defenderme, ¿no? Pero una persona que tengo muy cercana me dice, si tú te hubieras defendido, igual no serías el David que eres ahora. Yo siempre he sido una persona muy pacífica, muy respetuosa y sí que, por ejemplo, deportivamente, futbolísticamente, sí que era una persona agresiva, pero nunca con maldad, o sea, buscaba el rendimiento, pero nunca hacer daño, jamás. Entonces, bueno, eso me marcó la vida, por eso digo lo de la soledad, no es el camino la soledad. También es cierto, muy difícil encontrar personas verdaderas, reales, en las que apoyarnos, pero las hay. Hay que tener siempre esa cosa de que las hay y hay que buscarlas. Bueno, acabo la universidad, entro al mundo laboral y, bueno, estudié farmacia, ya lo comenté en el primer vídeo. Bueno, fue una sensación terrible. Estudiar casi 6 años de tu vida para ser un tendero. Bueno, además en aquella época el control de los medicamentos, muchos se daban sin receta. Bueno, aquello era un desmadre, una depresión me entró terrible. Entonces, bueno, y ahí intenté hacer 1000 cosas, me puse a estudiar Derecho, hice un máster, pero pues vi que mi profesión era esa y que eran lo que más me iban a pagar y entonces pues empecé a trabajar en diferentes farmacias. Empecé con contratos cortos y sí empecé a notar
que mi adaptación a la sociedad era muy mala. Era muy mala porque, claro, yo había estado encerrado muchos años y no, o sea, no había, no congeniábamos la sociedad y yo. No porque yo fuera malo, ni porque ellos fueran malos, no, simplemente, pues no, ya sabéis, en el trabajo siempre hay cositas, ¿no? Entonces, claro, las personas como yo, o como vosotros que me estáis escuchando, pues eso lo sentimos más. Llegamos a casa y nos duele y no dormimos y al día siguiente lo mismo. Y entonces, bueno, la verdad que me costó mucho. Fui pasando por diferentes sitios. Realmente, tarde o temprano en todos los sitios he tenido problemas, para que os lo voy a negar. Podía pasar un mes o un año, 2 años, 3 años. Lo máximo que he estado en diferentes farmacias son 3 años. Siempre he tenido problemas. Bueno, siempre no, hay alguna farmacia que no he tenido problemas. Sobre todo farmacias tranquilas, de pueblo, menos empleados, más familiaridad. A mí con mi personalidad va más ese estilo de trabajo, de farmacia. Bueno, en todo este periplo, ¿no? Normalmente cuando yo no era feliz, o sea, a ver, somos conscientes todos que la felicidad no es continua, ¿no? Momentos de felicidad, ¿no? Pero yo era profundamente infeliz, o sea, muy insatisfecho, no me llenaba la vida. Entonces, esos problemas que yo tenía se fueron manifestando. En mi caso, desarrollé un trastorno obsesivo compulsivo. Los que conocéis un poco del tema, pues sobre limpieza, rituales, controlar las puertas, si las cierras, un proceso tedioso, agotador, pero te da tranquilidad, te da como satisfacción el sentirte controlado, ¿vale? Ese tipo de cosas, ese tipo de manifestaciones de control, yo creo no, que eso es lo que yo he hecho ahora últimamente, en el último año y medio así. Mirad, no sé si se ve bien, no tengo bien puesto, tengo mucho brillo. A ver, no, es que hay... Bueno, no sé si lo veis bien, pero ahí veis lo delgadito que estaba. Luego cogí peso para ganar masa muscular y luego aquí fui quitando un poco de peso, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que la mente, el cuerpo, necesita como cosas para manifestarse o para compensarse. Entonces, yo actualmente creo que el primer paso cuando hay un problema es empezar a trabajar el cuerpo. Tener una disciplina, eso te da, te genera endorfinas, y sientes que te pones una meta y pues tal día voy al gimnasio, a tal hora, tal. Eso te va dando como confianza en ti mismo, ganas la batalla cada día, entre comillas. Yo en aquella época sí hacía deporte y tal, pero un poco, como ya lo veréis ahora, no de la manera o con el enfoque que sí debería habérselo dado. Lo que pasa que, eso con el tiempo lo aprendes, yo ahora lo sé y os lo transmito por eso, ¿no? Entonces, lo que decía,
mis problemas se manifestaron en ese trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, ese trastorno, mi padre lo detectó y bueno, me fue aconsejando, fuimos mejorando en eso, pero luego fui evolucionando en una anorexia, un trastorno de la alimentación. Eran atracones, anorexia, purgas. Bueno, en aquel momento estaba trabajando y ahí en esa farmacia estuve 3 años. Llegó un momento que cuando no te alimentas, cuando llegó el cuerpo dijo basta, estaba amarillo, yo por supuesto no quería ayuda ni quería nada, yo quería ir a trabajar, cumplir con mi deber y ya está, ¿no? Mi padre siempre buscando la solución pues, por la prensa, y eso vio que donde yo vivo había una unidad que trataba trastornos de la alimentación. Fuimos al médico cabecera, pero desconocía al médico de la asistencia de esa unidad. Nos costó un poco que me aceptaran. Luego normalmente estos trastornos no son habituales en hombres, suelen ser más habituales en mujeres, pero sí hay casos de hombres. Entonces, bueno, me quedé de baja, me ingresé, eso era un centro de día, íbamos a desayunar y a comer y no recuerdo bien, pero a las 2 semanas o así me despidieron. Estando de baja no te pueden despedir, pero bueno, llamaron a casa, teléfono fijo, cogió mi padre o mi madre, no me acuerdo, y comunicaron que necesitaban amortizar el puesto de trabajo. Yo por conciencia y como sabía que mi rendimiento no había sido el óptimo, aunque no recuerdo haber faltado ni un día al trabajo, me acuerdo que una vez tuve una lesión en la mano, me rompí ahí unos huesos y fui a trabajar con escayola, un mes trabajando con escayola, siempre cumpliendo con mi deber. Bueno, me despidieron, como os digo, les perdoné el 50% de la indemnización por un poco decir, bueno, no he rendido lo que podría haberlo hecho si me hubiera alimentado bien, etcétera. Y cuando fui a cobrar, me pagaron en mano y no me pagaron ni lo acordado. De vergüenza. Pero bueno, aprendizajes, cosas de la vida, ¿no? Entonces, bueno, en este centro de día estuve varios meses, profesionales encantadores, maravillosos, nunca los olvidaré, la verdad. Pero bueno, la evolución no era la deseada y me mandaron a otra unidad en la misma provincia, pero ya ingresado, vamos a decir, no de centro de día, sino ingresado. Ahí también me trataron de maravilla, con mucho cariño. Y ahí conseguí un poco, vamos a decir, salí un poco del atolladero, vamos a decir. Pero bueno, yo otra cosa que he tenido y que la reconozco, yo soy una persona muy tranquila, pero también tengo como mi carácter, ¿no? Soy como que acumulo mucho y me manifiesto pues, de diferentes maneras, ¿no? Nunca haciendo daño a las personas, no soy de hacer daño a las personas, pero sí me hago daño a mí mismo. En este caso empecé a golpearme la cabeza contra las paredes allí ingresado y me escapaba por las escaleras de emergencias. Me escapaba, no sé por qué hacía eso, pero
y entonces, bueno, decidieron ingresarme en una unidad de psiquiatría. Una unidad de psiquiatría, para que lo sepáis, bueno, pues ahí hay trastornos, pues puede ser de todo tipo, ¿no? Desde una esquizofrenia a un trastorno de la alimentación, bueno, muchos trastornos. Lo pasé mal, lo pasé muy mal en ese lugar. Ahí también me rebelé. Soy un peleón. Por eso estoy aquí, ¿eh? Por eso estoy aquí, porque soy un peleón. Y por eso os transmito todo esto, porque hay que pelear, hay que luchar. Se puede salir adelante. Bueno, cuando estaba en esa unidad de psiquiatría, recuerdo malos momentos, tengo cosas, pero bueno, resulta que, os cuento el resultado final, resulta que por los golpes que me daban la cabeza, se fue produciendo un derrame cerebral y a los días en la unidad esta de psiquiatría se manifestó, me dio una crisis convulsiva, tuvieron que llevarme a otro hospital, no sé si estuve en coma o no lo sé, yo sé que desperté atado a una cama y mis padres estaban ahí y no sé mucho más. Tengo recuerdos de la unidad de psiquiatría, de cosas particulares, pero no me acuerdo de mucho más, ¿no? Ahí en neurología estuve ingresado un tiempo, no me acuerdo. Me acuerdo la sensación de estar atado a la cama. No me dejaban, estaba atado con una cosa y me angustiaba mucho. Cuando salí de ahí, volví otra vez a la unidad de alimentación y bueno, ahí seguí mejorando, tal. En estas unidades pues siempre hay psicólogos. Yo tuve un psicólogo que me ayudó mucho, me aportó mucho y me recomendó eso. David, tienes que relacionarte, abrirte. Y bueno, en ese momento fue como un antes y después en mi vida. Yo me di cuenta, David, no puede ser, este camino que llevas no es bueno, tienes que abrirte a la sociedad. Y bueno, fui conociendo personas, haciendo diferentes cosas, de todo hecho, de todo, desde iglesias evangélicas, cristianas, de todo, de deportes, uno, otro, asociaciones, todo, por buscar mi sitio, mi lugar, tuve la suerte de conocer a varias chicas, la verdad que encantadoras. Con una de ellas tuve una relación de 5 años más o menos. Aprendí muchísimo. Si algún día ves este vídeo, nunca te conté nada. Nunca quise contarte nada. Igual si lo hubiera sabido, pues hubiera sido diferente, no lo sé. Pero, bueno. Ella tenía un niño, bueno, sigue, o sea, ya es mayor, con 6 años. Tuve la oportunidad de ejercer de padre. Me pareció algo maravilloso. La inocencia de los niños, su bondad, sus travesuras también. Me acuerdo que un día llegamos a casa y el niño estaba malo, estaba enfermo, tal. No decía nada. Le llevamos al médico y cuando llegamos allí todo estaba bien, tal, y al final confiesa, no, es que me comí un tarro de crema de cacahuete. A ver, yo reconozco que no es fácil cuando o sea, una madre soltera se une a un padre o al revés, ¿no? No es fácil, es muy difícil, pero se puede también. Se puede. Hay personas que tienen la capacidad de querer a otros hijos como si fueran propios. Los hay.
los hay. Entonces, madres solteras, padres solteros, lo hay, lo hay. Ahí también os diría que el tiempo que estéis solos con el niño o la niña, no intentéis compensar con cosas materiales la falta de la otra parte. No, eso es un error. Eso es un error. Y luego, pues si por lo que sea no encontráis una pareja, sí es importante, a mi modo de ver, como la otra parte, ¿no? Si eres madre soltera, pues tener un amigo o alguien que pueda aportar siempre esa opinión masculina o viceversa, la opinión femenina. Me parece algo muy importante. Bueno, la relación no iba bien, yo pues tenía mis antecedentes, ¿no? Y no supimos, no supimos, por lo que sea, pues por falta de comunicación o no supimos que fuera exitosa. La quise con locura después de separarnos igual 10 años, 11 años estuve pensando en ella, vamos a decir, o sea, no estuve con otras mujeres. La verdad que, no sé, soy diferente, ¿no? Soy una persona diferente porque soñaba con ella y todo. Sí. La quise mucho, la sigo queriendo, por supuesto, y ella tiene su pareja y tiene una niña ahora, muy bonita, muy guapa. Le deseo lo mejor del mundo, lo mejor a ella, a su pareja, a su hija y a su familia. Su familia se portó muy bien conmigo y bueno, yo seguí trabajando en diferentes sitios, ya os digo, siempre algún problema, alguna cosa, pues me acababa yendo de diferentes sitios. En una farmacia estuve muy bien también unos años. Ahí en esa farmacia ocurrió el fallecimiento de mi padre, o sea, mientras trabajaba allí, de mi padre y de mi madre. Cuando falleció mi padre, pues bueno, lo pude llevar, pero ya cuando mi madre falleció no lo supe. Hubo cambios de personal en la farmacia, etcétera, y no supe. Yo reconozco que no soy perfecto, o sea, tengo mis cosas, mis cosas, como que mis sensibilidades, ¿no? Vamos a decir, soy muy sentido, y bueno, puede que no esté o que no estuviera preparado por todo lo que viví, ¿no? Por ese aislamiento, tal. Entonces, bueno, me fui de esa farmacia, intenté buscar otras soluciones, y me surgió una oportunidad, pues lejos, ¿no? Lejos de donde, sí en España, pero lejos. Me fui con una mano delante y otra atrás, con mi tabla de surf, mi traje y una mochila, una bolsa en este caso. Alquilé una habitación, empecé de cero, todo ilusionado. Y el comienzo fue bonito, fue precioso, maravilloso, idílico. Intenté abrirme, me apunté a un equipo de natación, donde trabajaba el hijo de mi jefa, hacía surf. Fui a lugares maravillosos a hacer surf, pero a los 5 o 6 meses empecé a tener problemas con un compañero. Notaba que no me quería allí, no sé. No lo sé, no lo sé tampoco. Ya digo, no quiero. La cuestión es que dejé el trabajo,
por supuesto, como siempre, no renuncié a la indemnización, renuncié a todo. Cobré mi sueldo, lo que me correspondía y ya está. Busqué otra farmacia porque en la zona esa estaba muy bien. Para mí era idílico, era un sueño desde muy niño estar allí. Me acuerdo de ver, hay una competición deportiva que se hacía allí desde hace muchos años y bueno, era un sueño para mí, era un sueño. Cambié a otra farmacia y bueno, ahí empecé a tener muchos problemas también, muchos problemas. Estando en esa farmacia empezó la pandemia. Nosotros, al ser un servicio sanitario, seguíamos trabajando. Pero bueno, yo estaba solo. La situación ya iba empeorando. Yo ahí tenía un contrato de 6 meses. Tuve que aguantar porque si no me quedaba sin paro. Económicamente en ese momento estaba muy justo y necesitaba el paro. Entonces aguanté, pero lo pasé fatal. Estaba solo, pandemia, trabajo y bueno, conseguí acabar el contrato. Estuve en casa, no me acuerdo cuánto tiempo, un mes, mes y medio, y eso me afectó muchísimo, me afectó muchísimo. Yo ya venía tocado, ¿no?, de los 2 trabajos, un poco de todo eso que me había pasado, porque en realidad yo todo eso lo que vivo lo veo como un acoso, como que no me quiere la gente, como que... entonces, sufro, la verdad. Bueno, el encierro, empecé a perder la mente. En ese momento no era consciente, pero empecé a pensar que me espiaban por el teléfono, que me ponían cámaras en el techo, que me echaban cosas a la bebida, a la comida. Bueno, empecé a perder la cabeza. Ya os digo, no fui consciente. Cuando abrieron un poco lo de poder desplazarse de una comunidad autónoma a otra, volví a mi lugar, a mi tierra. Esta es mi tierra, mi querida tierra. Aquí tenía el problema, ¿no?, que mis padres, mi centro en la vida, pues habían desaparecido. La relación con mis hermanos me quieren, me adoran, pero no sé si por su carácter, o no sé si no han sabido tratarme, o yo no he sabido, o ambos, que es más probable que ambos, ¿no? Entonces no me sentía querido por ellos. Bueno, estuve aquí, pero yo ya venía tocado, ya estaba mal. La radio me hablaba, la televisión me hablaba, me guiaba por los pájaros, el viento. Moscas que igual eran así, las veía así de grandes. Bueno, llegué y me fui a otro sitio con el que yo había tenido un vínculo anteriormente. Y nada, llegué allí y cuando tienes este tipo de problemas, una de las principales cosas es que no duermes. Rumias, das vuelta, empiezas no duermes, falta de sueño. Los médicos a la conclusión que llegaron, que lo que me pasó posteriormente, que os lo voy a contar, fue falta de sueño, estrés, falta de sueño, porque teóricamente no hay nada que cerebralmente en escáneres ni nada que pueda indicar eso, ¿no? Bueno, la cuestión es que llegué a esa ciudad, empecé a deambular, estuve en un hotel, ya os digo, alucinaciones,
Me acuerdo que regalé la ropa, la maleta, se la regalé a un señor que andaba pidiendo. Fui hice barbaridades. eh, Me acuerdo que en la zona donde yo estaba había una catedral, en calzoncillos. Entré en la catedral. O sea, es que he hecho barbaridades. Pero claro, estaba enfermo, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, la cuestión es que... Y otra cosa que quiero destacar, el respeto con el que me trataron. Me trataron con un respeto que me acordaré toda la vida. No me echaron para nada, me respetaron. Me respetaron. Sí, decidieron cerrar la iglesia, pero era la catedral, pero era una visita guiada. Hasta que no acabó la visita guiada, no me echaron de allí. O sea, bueno, y luego lo que tuve fue no sé, tuve un enfrentamiento con un señor en la calle, que además se llamaba como yo, que el pobre hombre alucinaría. Es que no sé por qué algo pasó, es que no me acuerdo. Pero bueno, un enfrentamiento no que le pegara ni nada, sino que algo discutimos y yo me quité todo, la ropa, todo, me quedé, creo que en calzoncillos, y no lo sé muy bien. Es que ya ahí bueno, la cuestión es que, para que veáis cómo es la vida, ¿no? Una de las alucinaciones que tenía era con mi exnovia, ¿no? Pues yo evidentemente pues la seguía queriendo. Bueno, yo pensé que mi exnovia estaba en un hotel con otro. Y entré en el hotel, armé la marimorena, vacié unos extintores allí, rompí unas ventanas, bueno. Como se dice, de locos, ¿no? Bueno, cuando ya había acabado mi tarea, ya me iba y bueno, evidentemente llegó la policía, me detuvo. Yo, claro, estaba mal, me acuerdo que yo les escupía era como una furgoneta, porque claro, yo tenía miedo de que me iban a hacer algo, pero ya os digo, profesional sanitario en España, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de maravilla, muy, muy bien, evidentemente me esposaron, y bueno, vieron que estaba mal y me llevaron a que me cosieran y eso, las heridas que tenía, y me valoró un psiquiatra y bueno, me ingresó en otra unidad de psiquiatría por un brote esquizofrénico. Bueno, eso insistiendo, ¿no? Que los policías me trataron de maravilla, con sumo respeto. Me acuerdo de estar esperando a la valoración psiquiátrica y los dos policías allí hablando de deportes hablábamos. Me acuerdo que hablamos de piragüismo y de atletismo, me acuerdo. Bueno, la unidad de psiquiatría esa lo pasé mal, no tan mal como en la anterior. Sí que, bueno, se pasa mal, ¿no? Pero, bueno, el problema que tienes es que desconfías de todo el mundo, ¿no? Desconfías un poco hasta de los médicos, de las enfermeras, piensas que te están drogando, pero bueno, encantadísimo con la médica. Me acuerdo que yo decía, no, es que la radio me habla. Me miraba y me decía, que no, David, que no, que eso es imposible. ¿Cómo te va a hablar y a mandar mensajes la radio? Si no, habla en general, no para ti. Entonces, bueno, muchas cosas pasaron, sintieron ahí. Bueno, luego ya vine a cuando ya me dieron el alta, el alta hospitalaria,
vine a donde vivo y ahí pues seguí un tratamiento ambulatorio, ¿no? Me costó mucho adaptarme. Ahí por suerte tuve la ayuda de mi hermana y de un hermano, que ahí me fueron pues, mi apoyo. Fundamentalmente mi hermana, la que más estuvo más cercana a mí, porque vivía con ella. Y fue duro, ¿no? Tuve la suerte de que surgió una oportunidad laboral en una farmacia que yo ya había estado varios años haciendo sustituciones y que siempre me encontré muy bien y muy querido ahí. Y bueno, pues ahí volví un poco a introducirme en el mercado laboral, pues es muy importante, el paro se te acaba y claro, necesitas dinero para mantenerte, ¿no? Ahí también otra cosa que me pasó es que estando un poco con el brote psicótico, ahí se me generó una hernia inguinal también. Entonces, un poco el estrés, bueno, un poco como que, no sé, algún movimiento que hiciera en el gimnasio. Yo me acuerdo que estaba con mucha ansiedad, entonces igual me entrenaba demasiado. Me acuerdo que igual cogía muchos pesos fuera del sentido común, ¿no? Que cuando uno hace esto que os comentaba antes, ¿no? De un poco ¿cómo se llama? Una recomposición corporal, ¿no? Si estás muy delgado, pues ganar un poco de peso o viceversa. Hay que hacerlo con un control, con una rutina, ¿no? No a lo loco, vamos. O sea, no a lo loco. Nunca mejor dicho lo de a lo loco. Eso, pues de manera pautada, medida, pues eso, entreno 3 días fuerza, 2 días cardio, voy a alimentarme de esta manera, igual un día pues hago una comida libre, pero bueno, enfocando así las cosas, ¿no? Bueno, y luego surgió una oportunidad laboral, ya porque esa donde había trabajado estaba fuera de donde yo vivía habitualmente, ¿no? Entonces surgió una oportunidad laboral, tal, y bueno, pues digo, bueno, es mi oportunidad, ¿no? Es la oportunidad de porque ya era ciudad, yo había estado en un pueblo, era ciudad, y digo, bueno, es tu oportunidad, David, ya tienes que centrarte, es tu momento, y bueno, con mucha ilusión la cogí, empecé, bueno, y a ver, como futbolísticamente tenía mis características, laboralmente tengo las mías. Soy una persona muy cumplidora, muy trabajadora, muy responsable, pero no soy un erudito que me acuerdo no sé, de la clase tal de farmacología. No me acuerdo. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que yo llegué allí con mis características y pensé que mostrándome yo como era, natural, espontáneo, con mis locuras, entre comillas, ¿no? A ver, locuras, peculiaridades, ¿no? Mías. Pues iban a ver cómo soy y que iba a ser aceptado, ¿no? Bueno, pues al principio parecía que todo iba bien, pasó un año y medio. Bueno, por una situación familiar necesitaba buscar un lugar donde vivir, ahora el alquiler está muy caro, tal, y dije, bueno, parece que tengo una estabilidad en esta farmacia
y me metí en una hipoteca para un piso. Todo iba bien, todo tal, y bueno, ahora más o menos cumplí 3 años y pico y empecé a tener problemas otra vez. No sé cómo. Tuve las sensaciones previas al brote psicótico, así de sencillo. Yo no he hecho, o sea, como desde el principio del vídeo os he dicho, yo no he hecho la culpa a nadie, ¿no? Es posible que sea yo. Pues es posible que sea yo, ¿no? Pero bueno, tuve esa sensación y aprendí en Canarias, ¿no? Que aguantando, en Canarias, claro, aguanté demasiado por la pandemia, no podía salir de allí. Mira, ya dije dónde fue. Tanto quiero guardar eso. Y bueno, tuve que pedir la baja. Tuve que pedir la baja y estoy de baja, estoy a tratamiento psiquiátrico, un poco al tratamiento el mismo que tuve la anterior vez, incluso a mayor dosis. Veis que ahora mismo razono bien, pero bueno, luego llego a casa, no duermo, se acumulan días sin dormir, estoy tomando ya medicación también para dormir, etc. El mensaje del vídeo es: se puede, se puede, se puede. Solo necesitamos que alguien nos ayude. Alguien o varias personas, ¿no? Pues por una parte puede estar el médico cabecera, el especialista, psicólogos o personas que han vivido situaciones parecidas. El vídeo lo que quiere transmitir es eso, que se puede. Yo ahora mismo estoy pasando una muy, muy mala situación, me ha dolido muchísimo. Estoy aprendiendo que las palabras, los gestos, los cargos no sirven de nada. Lo que sirve es el ser pues una persona que, aunque no te vea nadie, pues tratar bien al que tienes al lado, desearle siempre el bien y bueno, me parece que es fundamental eso. Bueno, quería un poco enseñaros, pues más que nada, me gusta ser auténtico, real y bueno, un poco están marcados solo los datos, ¿no? Mi nombre, la fecha y un poco para que veáis un poco que ahí lo podéis ver, ¿no? Mi nombre, yo soy David Vigil, la fecha, ese fue me atendieron por urgencias en la unidad de psiquiatría y bueno, ahí habla de enfermedad mental y ahí abajo pone un poco mis trastornos anteriores, ¿no? Lo que os he contado, pues el trastorno de la alimentación, bueno, el problema ese neurológico que tuve, el derrame cerebral, la crisis convulsiva, bueno, ya la hernia inguinal pues ya es una manifestación un poco física de la situación. Ahora mismo me está molestando bastante también la hernia otra vez, no sé si se me habrá reproducido. Eso es otra cosa que os quiero comentar. Normalmente el cuerpo se manifiesta de diferentes maneras. Se manifiesta, ¿sabes? O sea, cuando una cosa no sale por un lado, sale por otro. Si uno no sale,
sé cómo decirlo, pues gritando, pues otro sale, es que el cuerpo es sabio y es, las situaciones que no están bien, pues se acaban manifestando, ¿no? Insisto, quería comentaros más cosas, pero ahora mismo ya tengo la mente un poco ya bloqueada. Que se puede. No solo en los problemas que yo he tenido, sino otros, como os describí anteriormente. He tenido un caso cercano, muy cercano, de su hijo era drogadito y se rehabilitó, lo consiguió. Hay muchas situaciones, relaciones tóxicas, ¿no? Matrimonios fallidos, muchas situaciones. Lo primero que haría, por ejemplo, no sé, imaginémonos, ¿no? Una pareja que el marido le es infiel a la mujer o la mujer le es infiel al marido. Lo primero, céntrate en ti, cuídate, haz deporte, aliméntate, valórate y luego todo lo demás irá mejorando por añadidura. Si esa persona no te valoró, tú mismo te vas a dar el valor que tienes y a partir de ahí todo vendrá. Querámonos nosotros mismos y luego ya todo acaba viniendo por añadidura. Bueno, eso es un poco... También quería tener un recuerdo. Como os digo, se puede salir de todo. Yo tengo una amiga desde hace años que tiene un hijo con autismo. Y bueno, la verdad que las familias lo pasan muy mal. Conozco este caso, sé que hay otras enfermedades de otra índole, pero sirve para todos, ¿no? Que os mantengáis lo más unidas posibles, porque hay que demandar a los gobiernos y más ayudas, hacer más visible la enfermedad. Normalmente no hablan y muchas veces, sobre todo cuando llega la adolescencia, se manifiestan pues, con agresividad, ¿no? Y incluso hay profesionales que no lo llegan a aceptar, ¿no? Entonces, si nosotros que nos pasa eso, como os dije antes, yo qué pasa, que llegaba sin comer, yo no comía, solo comía una vez al día, durante unos años, una vez al día, bueno, con unos rituales, unas historias rarísimas. Claro, llegaba sin glucosa en el cerebro, llegaba a casa cansado, iba al mediodía a hacer bicicleta, no comía, bueno, terrible. Llegaba a casa y cualquier cosa pues me afectaba, y como os digo, pues sí que me he manifestado, por ejemplo, eso, me rompí estos huesos de aquí, de un puñetazo que le di a un armario. Pues imagínate, si nosotros hacemos eso, ¿no? Luego también no sé, que estemos unidos. En este caso que comento de familias con autismo, yo por este canal, si os puedo ayudar de alguna manera, lo que necesitéis. Y bueno, qué precioso está, ¿no? A ver. Wow, está bonito, ¿eh? Vaya atardecer. Esto es una maravilla. Esto es vida. Bueno,
como os dije en el primer vídeo, esto era romper cadenas, la verdad nos hará libres. Estoy muy feliz de haberos compartido esto, espero que os ayude. Trabaja tu cuerpo, fortalece tu mente, vive con propósito.